Este es un tema bastante difícil. Quiero que sepan esto. Y estos no son mis gatos exactamente, pero solo quería hacer esto un poquito divertido. Esta es mi agenda para esta tarde. Quiero que veamos lo que es el marco de trabajo para la alfabetización, la fonética. Les vamos a enseñar las palabras irregulares y la importancia de la conciencia fonológica, que les voy a pasar los videos que he grabado para Kinder, y ese tipo de cosas van a avisar eh, cuándo pueden haber leído, si han mejorado o no, cuándo se deben de preocupar. A los papás quieren saber cuándo deben de preocuparse y cuándo no. Entonces, ¿cuándo son las señales de alerta que debemos de tomar? Y después vamos a tener un poquito de tiempo para las preguntas. Si algo pase aquí o tienen preguntas, mándenme una pregunta vía chat. Muy bien. Vamos a comenzar aquí con el marco de trabajo de alfabetización. Cuando pensamos en la lectura, quiero que tomen un momento para que reflexionen en su hijo y cómo empezaron a leer, especialmente si ustedes aprendieron a leer en otro idioma que no sea inglés. Y luego piensen cómo era para ustedes esa experiencia. Muchos piensan que el aprender a leer es algo así muy sencillo y algo natural. Si lo piensan así, es que la necesidad de aprender a leer ha sido la misma necesidad que aprender a leer, y esto ha sido por los últimos 5,000 años. Así es que nos hemos tenido que adaptar a otras habilidades, como poder mover nuestros ojos y rastrear la lectura. Así es que esto realmente es algo bastante nuevo que tenemos que hacer. Si eres un muy buen lector, es increíble. No quiere decir que tu hijo también lo sea. Sin embargo, si a ti te costó trabajo aprender a leer y a tu esposo o esposa también, es posible que a tu hijo también herede estas dificultades para leer. La habilidad, no. Vamos a ver aquí este marco de trabajo. Y aquí vamos a ver todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos, si dicen, no, los niños tienen problemas para leer y empiezan a pensar, ¿por qué? Están motivados para leer, lo disfrutan, significa algo para ellos, tienen algún propósito para esto. Y esto se vuelve como más como una motivación para ellos. Los niños no quieren leer si no están motivados. Y luego vemos aquí que tenemos la parte para descifrar y los códigos, y la parte de comprensión. Nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de descifrar, que puedan reconocer las palabras y las estrategias de ortografía, los conceptos impresos, la conciencia fonológica, la fonética y sus palabras a la vista, para que se vuelvan lectores automáticos y tengan fluidez. Para eso y para que puedan entender su comprensión, deben de aprender a leer rápidamente y precisamente, pero si no estás entendiendo nada de lo que lees, estamos hablando de falta de comprensión. Leer quiere decir entender lo que estamos leyendo. Necesitamos ver cuáles son los antecedentes, el vocabulario, la sintaxis, la estructura del texto, la comprensión. Tienes la habilidad de leerlo y de entenderlo. Lo vemos todas estas cosas que van aquí y acá, y ver todo lo que tiene que ver para que sean un lector exitoso. Así es que vemos estas áreas aquí, son las piezas que tienen para sus hijos aquí. Es que ustedes deben de leer
Y no importa en qué idioma lo hagas, si lees en español es increíble, si lees en alemán también increíble, si lees en ruso está muy bien, cualquier lenguaje que lo hagas está muy bien. Y también hay que leer un poco en inglés porque ese es el idioma en el que estamos dando la instrucción académica. Muchos niños no pueden leer ellos solitos, así es que deben de tener antecedentes y también van a tener cierto entendimiento y comprensión. Es algo que estás obteniendo información, es algo distinto de una historia. Si están viendo un poco en alguna revista la lista de la comida, y es todo lo que queremos que saber, es que tus hijos aprendan a leer, todo con comprensión. Nos vamos a enfocar en este lado de la gráfica. Vamos a pensar un poquito por qué cuesta tanto trabajo aprender a leer en inglés. Y quiero preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes no aprendieron inglés como su primer idioma? Así es que tienen una idea de lo difícil que es aprender a leer en inglés. Una de las razones es que en las islas inglesas había muchas personas que las conquistaron, así es que el 26% del vocabulario en inglés tiene origen germánico. Es por eso que las personas que hablan en inglés y del alemán, el alemán se traduce mucho al inglés porque es muy similar. Y casi el 30% de esto es francés y el otro 30% es latín. Así es que el inglés tiene 26 letras, pero tiene 43 o 44 sonidos. Otros idiomas son más fáciles de leer, porque como el español, lo que ves es lo que lees. Y vamos a hablar de esto. Maneras antiguas de pronunciar el inglés han desaparecido, como esto que está aquí, el AWH. Lo enseñamos ¿cómo harías este sonido de la WH? Era como muy airoso, decíamos what, when. Ya no lo decimos, ahora nada más decimos what, where. Y cuando nuestros hijos lo escriben W-E-N. ¿Por qué? Pues porque así suena. Y el inglés también está lleno de frases idiomáticas. Si tú le dices a un niño, sit tight, siéntate derecho, ¿cómo? No tiene sentido. Así es que voy a hacer clic en esta liga. Ahora tienen suerte porque ahora les hago a los padres leer esto en voz alta y voy a ir pasando esto. Les voy a dar un minutito para que lo lean para ustedes mismos. Y léanlo, por favor. Sí, está bueno, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo de por qué es tan difícil
leer esto. Es muy chistoso. No sé, cuando hagamos esto aquí en inglés. De hecho, yo estaba buscando el autor de esto, pero no. Lo va a leer en inglés para que puedan escuchar la fonética. Muy bien, ahora este es un buen ejemplo de explicar por qué es tan difícil de aprender a leer en inglés. Aquí nuevamente es algo que me gustaría que ustedes lean en voz alta conmigo. Si estuviéramos en el mismo salón, pero como no estamos, lo siento. Está un poco borroso esto, pero no pude encontrar otra manera de subirlo a la pantalla. Pero lo que quiero hacer es que ustedes me digan los sonidos de estas letras. Estas son los sonidos, los 43 sonidos de 26 letras. Si tiene una hoja de papel, tomen notas para que lo pueden imprimir si quieren esta hoja. Quiero que sepan que cuando hacemos los sonidos es muy importante no distorsionarlos. No pongan la A al final. Esta letra suena B, no va. Así es que si pueden, los niños cuando quieran aprender a leer, si ven la palabra cat y luego dicen ka-ta, no van a poder hacerlo. Así es que hay que hacer el sonido únicamente es B, C, K, K, K. D suena D, F y la PH suena F, la G suena G, la H es una respiración. Así como cuando usted está checando su aliento, le hace así. Y puede tomar el sonido de cualquier vocal como hat, him. Y este fue muy difícil de ver. La J y la DGE y la GE, GI y GY, todos suenan Y. La G solita suena, es difícil, es muy confusa porque lo dices cuando les pedimos a los niños que digan el sonido de las letras, dicen D, G, pero aquí solamente dice Y, como en gentle, giant y gymnastics. L suena L. Si tiene problemas,
Es como tiene que doblar su lengua. Este es algo que muy fácil que hacer. Es uno de los primeros sonidos que hacen la gente cuando nace. La M suena y se puede alargar, lo que sea, suena N, y la KN al principio de una palabra suena Si los niños tienen problemas, entonces tápese la nariz para ver si puede decirla. No se puede. La P no es pa, es p. Para ustedes, la Q nunca va sola. Es la Q. Q. Si hacen eso con su boca, lo pueden hacer. Haga esto así con su mano cerca de su boca y haga Q, Q, queen, quiet. Vea cómo no es qua, es como Q. Muchas palabras en inglés empiezan la Q, U, Q. La R es algo muy difícil porque no es ra y no es No es no es es como que cierra un poco la boca y haga Robbie, rabbit. La S también CE, CI y CY suena el sonido de S. Vea la conexión aquí. La SI y luego aquí es el mismo sonido que acá, muy parecido. Sí, entre la G y la J y la C como center cycle. La T no es ta, es t, t. La V es v, la W, diga el nombre de la letra, W. Ahora imagine el sonido. No decimos wa, tiene que cerrar un poco su boca y luego haga así como wu, que es como Wednesday, water, wet. No es como wa, es wu. Es la única letra que tiene dos fonéticas, que es la X, que es la X, como una K y una S. X. Y al principio de la palabra, la X suena Z. La Y es la letra más difícil en inglés y es cuando es al principio de la palabra, es consonante. Cuando ven la letra al principio de la palabra, dicen why. Y tenemos que decir no. La Y suena yi, yesterday, yummy, no ya, y. Y la Z y la S al final de una palabra suena s, como glasses. Hagan este sonido. S. Ahora vamos aquí a los hermanos de la H. Sh, la SH, sh. Ya no decimos what, ahora decimos wo. CH y la ch. Hacen ch, ch. Si tienen problemas para decir eso, pongan su mano enfrente y haga como que estornuda. La ch, ch. Cuando haga sh, no se siente igual que cuando hace sh, que ch. Aquí puede poner su mano en la garganta y sienta cómo se hace el sonido. Muchos niños le cuesta mucho trabajo hacer esto. A nivel de desarrollo es algo muy difícil
No esperamos que ya ellos lo superdominen hasta que tengan como 7 años. Como these and those. Y les dices, y si quieren sacar un poquito la lengua, está un poquito muy bien, le dicen these. La otra TH es al final de la palabra y le hacen así como think. Este es algo muy chistoso. No sé, es algo como que se aprieta la nariz, como diga sing, song. La PH suena como F y las terminaciones de las inflexiones, como la ING es ing y la ED suena diferente. Y el sonido depende de la consonante final del verbo. Así es que puede ser T, D, como stand o plant. Así es que decimos planted. Decimos started, planted. Si la última consonante no tiene sonido, como sh o ch o p, of, pushed, jumped. Y si es algo más, una consonante que vibra, decimos hold, plant. Y lo mejor de todo es que los niños que lo aprenden muy fácil, pero los niños que el inglés no es su primer idioma, tienen un poco de confusión con esto. Esta es la S y así se escribe. Y ahora vamos aquí a las vocales. ¿Qué quiere decir esta A corta? A. Es muy importante que debe ser muy clara en la diferencia. A, como at. La E corta es la E. E. Como edge. Le voy a enseñar una gráfica. E, E. La I corta es como I. In. La O corta suena como A. La U corta suena A. Como que alguien te pegó en la panza. A. Y todas las vocales pueden hacer ese sonido también. Eso se llama el schwa. Porque A es el sonido más fácil para hacer para todos. Piensen en palabras que tienen dos palabras, como about, again. No dices away o away, sino que decimos a. No debemos de preocuparnos tanto, pero hay una gran diferencia. Estas son las vocales cortas. La R controlada. R, ear. Ahora, hemos tratado de pasar todo este tiempo de convencer a los niños de que hagan estos sonidos y después, adivinen qué. Oh, aquí tenemos que hacer otros sonidos. Tenemos la E final o silenciosa y esto cambia el sonido a E, I, O, U. Este es algo que se debe de dominar en primer grado. LBT significa que tiene un sonido más largo. Y es lo mismo. Si vemos aquí, the voice, y este es al final de la palabra. Podemos hacer el sonido largo, la
se escribe también EE y EA, como he o I o she. I y GH. Los niños de verdad batallan con esto. Como silent, la O larga, tienen OA y tienen la OW. Casi es al final de la sílaba. Y también la tenemos aquí, donde dice OW. La O larga y la U larga, como cute, la EW como few y la U como music. Y aquí es algo bastante difícil porque us, aus, unas as y en alemán como au. Los niños lo pueden aprender muy bien hasta tercero y cuarto grado, pero es algo un poco confuso. Aquí está la fonética en inglés. En resumen, así es que no esperamos que todos sean expertos, ¿verdad? Pero vamos a regresar aquí. Este es una gráfica de fonética y que muchos maestros están utilizando. Estos son animales que ayudan a los niños a recordar los sonidos, como A, alligator, E, elefante. Así es que los niños lo practican y tiene que haber maneras de apoyar esto en la página de internet de su maestro. Así es que esto es lo que les estaba diciendo sobre lo que es un recordatorio cuando estamos en el salón. Y es muy padre trabajar con ellos y practicar. Decimos la A de at, de chair. La E corta es a la orilla de la silla. La I es in the chair, para que los niños se sienten en la silla. O on the chair. Y la O es under, para abajo de la silla. Así es que pueden hacer esto con su hijo. Y una vez que sepan lo que es, lo pueden poner a probar, a prueba. Y si le hacen se ponga en la silla. Si le hagan suena abajo. Esta es otra manera de aprender estos sonidos. Aquí tenemos otro recordatorio de las vocales largas. Así es como los tenemos en nuestros salones, para que tengan una referencia. Este es cake, tree, kite, bone, donkey. Así es que vamos a ver esto. ¿Y qué es lo que se espera que hagan sus hijos? ¿Y cómo se espera que lo hagan? Los conceptos impresos a nivel es como que aprendan los encabezados arriba y abajo. Eso es así, eso se enseña las partes de la lectura. Es en preescolar y la primera mitad de kinder. Ahora los sonidos. Necesitan saber los consonantes, las vocales cortas, deben de empezar, necesitan empezar a mezclar las letras y tener esta combinación de CBC, que es consonante, vocal, consonante, como at, mat. Y también queremos que los niños tomen una palabra y la puedan separar, como la palabra run. Y pueden poder leer y escribir las palabras de CBC. Y esta es la segunda parte de kinder y la primera parte de primer grado. Y de esto sigue. Así es que en primer grado, una vez que aprenden a hacer esto,
pasan a la mezcla de consonantes. Las diafragmas de las consonantes. Y luego pueden aprender las vocales largas, las vocales controladas. Y también pueden seguir esto hasta segundo grado. Y lo último que aprenden es hacer un nivel de varias sílabas, polisílabo. Esto comienza en segundo grado y sigue hasta tercer grado y hasta que lo dominan. Ahora que tienen una idea de cómo funciona la fonética, vamos a tener una idea de las palabras a la vista. Y les dicen, las tienen que practicar y practicar, y van a decir qué es. Tenemos palabras que dicen que contienen sonidos que todavía no se les han enseñado, y eso empiezan en kinder. Hay palabras que les enseñamos como ver, palabras de sí, porque la es una habilidad que deben de aprender en primer grado. Enseñamos la palabra can. Los niños necesitan de reconocer y empezar a desarrollar ciertos patrones en la lectura. I can walk, I can talk, I can read. Antes de que digan, puedan hacer todo esto, necesitamos que dominen estas palabras. Lo que es más, lo que no es tan común son a seguir y a deletrear las palabras irregulares. Esas son que no siguen este patrón. Por ejemplo, es was. Si vas a hacer el sonido de was, vas a decir z, pero no suena como was. ¿Qué tal esta palabra? ¿Cómo se dice? Si fuera regular, debería de sonar como own, pero si le pones una B, pones una como bone, pero cuando leemos esta palabra es one. Así es que es una palabra irregular en sonido. Una palabra a la vista irregular es algo que no suena como debe de ser. Así es que vamos a probar aquí. Esta es nuestra primera palabra. Esta es una palabra que se puede descifrar y que se puede hacer el sonido o es irregular. Si estuviéramos juntos, me tendrían que mostrar. Así es que les voy a dar un minutito para que si quieren en un papel las lean y decidan estas palabras, si se pueden descifrar y si las pueden sonar. Les voy a dar 2 minutitos para que lo intenten y luego checo con ustedes otra vez. La última o 2 palabras, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Like, esa se puede descifrar. Todo es como debe de ser.
of es irregular. ¿Cómo se debe de deletrar? Suena of. Esto se lo tienen que memorizar. Si vemos aquí, sí, esa es descifrable. Hace lo que debe de ser. Dice, suena I, sí. Play. También se puede descifrar. La P, la A, Y, todo hace lo que debe de ser. Should es irregular. La OU sería AU. Así es que si fuera como acuerdo a las reglas, sería should. Come es regular. Tenemos una I, una O. Tenemos una O, una E, pero es irregular. Porque debería decir come. Y la última, no sé si la alcanzan a ver, que es my. Y es descifrable. Porque eso ya lo vimos. Es la Y es al final de la palabra. Espero que esto les ayude a ver cuál es la diferencia y por qué tenemos que aprender las palabras en las palabras a la vista para que cuando empiezan a leer puedan leer de corrido y no tenga que pararse a tratar de descifrar y deletrear cada una de las palabras. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que podemos practicar esto? Hay diferentes maneras. Algunas de las cosas que me gusta hacer y me gusta ponerlo en práctica, esto es algo que tenemos que hacer cuando estamos en el salón. Y siempre les digo que encuentren, compren o encuentren alguna crema para rasurar y pónganla ahí en una mesa donde tengan un poco de espacio y pónganlo todo así en la mesa y le expándanlo y luego le hacen el dictado al niño para que lo haga con el dedo y le dicen la palabra like y que le escriba. Y entonces les encanta. También con el pudín. Y también pueden llenar una charola con arroz, con arena o con sal. Pero si ponen una charola es una buena manera de practicar. Eso que ellos tengan esta sensación en los dedos es algo muy importante. Y entonces también lo pueden hacer dictado. Y le dices, haz de una letra, ahora la escriben y te digan el sonido. La lija, el papel para lijar, lo pueden hacer y lo pueden practicar. También si tienen his, lo pueden utilizar. A ver, y lo pueden usar en la banqueta. Y si también tienen esto, a los niños, no sé por qué les encantan los post-its. Mis hijos que tienen 16 años les encantan. Así es que cualquiera que sea la palabra que están trabajando, tal vez escuchan 2 o 3 en los que tienen problema, escríbanla en un post-it y pónganla por toda la casa y luego tienen que hacer una cacería. Y la tienen que agarrar y la tienen que aplastar y luego la tienen que guardar. Así es que tengo mi hija que la ponía, que le costaba una palabra y siempre la ponía en el baño, en el refri, hasta que no abría el refri, hasta que no leía esto. Así es que batalló mucho con las palabras, pero ayudó. Y esto pueden hacer como
un muro de la fama o como un cuadro de honor. Y ya cada palabra que aprendan y que la dominen, se la ponen ahí. Así es que en esta cartulina o en esta pizarroncito que pongan ahí en su casa, para que ellos se puedan ver cómo van mejorando y el progreso. Y pueden practicar con esto. Tengo otras ideas aquí. Pueden poner las palabras en unas tarjetitas y pueden jugar como a memoria. Pueden poner las tarjetas, las pueden poner en el piso, las pueden poner en alguna parte, otra parte. Pueden hacer como un bingo, pueden hacer algunos juegos. Es como poner las palabras pegadas en tarjetitas en el techo y luego con una lámpara o con una linterna los van alumbrando y las van leyendo. Y también pueden comprar unos cortagalletas y los pueden hacer con eso. Cuestan $1 en la tienda y, y pueden hacer las letras con muchos materiales. Siempre y cuando sea divertido. La idea principal aquí es que las palabras a la vista las tienen que aprender de manera automática y toma mucha práctica. Deben de practicar, practicar, practicar. Y mientras más los puedan apoyar, va a ser lo mejor para su hijo. Y también se pueden divertir mucho. En la tina pueden comprar jabón de colores y cuando se estén bañando pueden practicar las letras. Tenía algo más. Espero que me puedan ver. Tengo aquí este es un Tupperware, un contenedor chiquito que tiene la letra M aquí y adentro de tengo muchas cosas que empiezan con la letra M. No es para practicar las palabras a la vista, pero pueden usarlo para practicar. Eh, eh, hay un monkey, un magnifying glass. Esto es algo que ustedes pueden hacer para su hijo. Hay muchas cosas que las encuentras en cualquier parte y que sus hijos hagan contenedores de sonido. Encuentren cosas, fotos, revistas, figuras y que empiecen con la letra y repitan el sonido. Y todavía muchos niños quieren jugar con ellos porque es muy divertido. ¿Algo más que vamos a practicar? Esto es un teléfono descompuesto. Son 3 piezas de tubería PVC y cuando las juntas parece un teléfono y lo ponen en su oído y en su boca y entonces susurran en esto y pueden escuchar el sonido directamente en su oído y a los niños les encanta. Es algo increíble y creo que cuesta menos de $1 si van a la tienda y pueden hacer mucha práctica. Esto es algo increíble para que los niños puedan practicar esto. Hemos hablado de lo que es los sonidos fonéticos, las palabras regulares e irregulares. Tenemos que practicar las palabras irregulares. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la conciencia fonológica y por qué es importante. Pueden ver los gatos. Estos no son mis gatos, pero tengo 2 gatitos que son que son hermanitas. Y si puedes ver aquí, puedes ver todas las cosas que están bajo esta sombrilla que se llama conciencia fonológica y es lo que puedas escuchar y manipular los sonidos. Esto es increíble para que puedas aprender a leer. Los niños deben de escuchar y manipular el sonido.
Acuérdense que el cerebro está diseñado para aprender a hablar. Cuando hablamos del cableado del cerebro, no importa cuál sea el lenguaje, van a aprender esto. Pueden escuchar estos sonidos, van a balbucear, a hacer palabras y todo esto va a ir en su cerebro. Así es que tenemos que tomar ventaja de esto. Estos son el tipo de cosas que se consideran conciencia fonológica. Tenemos que poder escuchar las sílabas. Pueden alliteration. Todas estas palabras empiezan con la L. La capacidad de escuchar palabras individuales en una oración. Los sonidos individuales de cada una de las palabras. Eso es crucial en los estudiantes. Y estas oraciones están hechas de palabras. Estamos hablando de mezclar sílabas, escuchar los sonidos individuales. Debemos de aislar los sonidos, agregar sonidos, quitar sonidos. Todo esto va bajo la conciencia fonológica. Aquí son las habilidades que debemos de tener. Lo más fácil para los niños es las rimas. Si ven los videos que he publicado al principio, encontré que los niños que no pueden identificar la rima normalmente tienen problemas para leer. Entonces, esto es algo que debemos de practicar. Tal vez necesitas hacer un poco de práctica. Pero si la practican, van a mejorar. Y hay muchas cosas como historias que riman y canciones que riman. Y deben de practicar. También deben de identificar el primer sonido de la palabra y el último sonido de la palabra. Como si yo digo man, ¿cuál es el primer sonido? Por eso es que muchas veces es que les digo que practiquen, porque una vez que identifican la primera letra, deben de practicar. Y luego los niños después tienen que poner atención para la letra de en medio. Esto es algo crucial para la lectura. Deben de poder decir me. Es algo crucial para la lectura, la segmentación. Y deben de poder escuchar todos los sonidos. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos la ortografía. Como man está hecho de a, n. Y al final es la manipulación. Es como si les digo, cambien la primera letra de man to que puedan decir pan. Entonces, en kinder nos enfocamos en esto que está aquí. ¿Qué pueden hacer para apoyar esto? Es que lean para los niños. Canten canciones que riman. Lean historias que riman. Ya les hemos dado al principio del año una lista y ligas a los videos de YouTube para que puedan leer las historias que riman. Escuchen la música y aplaudan el ritmo. Eso va a ayudarle mucho a los niños. Aplaudan en las sílabas de los nombres y de las palabras. O sea que si están comprando la comida y ven un aguacate,
Vamos a deletrarlo. Avocado. Teléfono. Es algo que deben de practicar. Es algo que pueden hacer algo con su niño cuando están manejando y así. Y también pueden tener juegos del lenguaje, como decir es tiempo de, es la hora del lunch. ¿Qué hora es? O pueden decir dos palabras a ver si riman o no riman. Es como decir it's time for lunch. ¿Qué hora es? Es la hora del lunch. O también puede ser al revés. Y también les puedes decir al revés. Voy a decir esto, una palabra y me dicen los sonidos como ham. Entonces le puedes preguntar cómo lo pueden hacer. Y también tenemos aquí, en esta diapositiva, aquí. Oh, no se queda. Aquí tenemos otro recurso aquí que pueden ver para las cosas que pueden hacer para practicar. Hablamos de las palabras a la vista, de la conciencia fonológica, cómo sabemos lo que los niños pueden y no pueden hacer. Nosotros hacemos una evaluación. Tenemos una evaluación de reconocer el alfabeto. Reconocemos que producen las rimas, la mezcla de letras y también el aislamiento de letras. Tenemos una prueba básica de ortografía. Esto, ay, no me acordaba de este nombre, pero esto empieza en el kinder hasta tercer grado, hasta que han aprendido todos los sonidos. Y podemos ver si ellos pueden leer las vocales cortas o pueden leer una sílaba o algo así. Esto es algo que le pueden preguntar a su maestro. Y también hacemos una prueba sobre palabras a la vista. También hacemos la automaticidad y la fluencia. Esto tiene que ver con algunos de mis estudiantes del día de hoy. Ellos leen, yo tomo notas y les digo, el maestro de su hijo está recopilando toda esta información y ustedes deben de preguntar por ella. Vamos a hablar de libros. ¿Tienen idea de lo que es la parte que deben de tomar? Aunque no hay mucha lectura ahí disponible para los que están aprendiendo a leer. Es un poco difícil. Y vamos a hablar del tipo de libros que pueden leer. Antes de que sepan todo, vamos a comenzar con libros que pueden predecir, van a repetir, son repetitivos y tienen imágenes que nos pueden ayudar para las palabras a la vista, como estos que dice I see a cow, como aquí, un cerdo. I see a pig. I see a dog. I see a dog. Así es que estamos practicando. Estamos practicando de la izquierda a la derecha. Y están los puntitos para que los niños tocan. Hay espacios entre las palabras. Y están practicando. Pueden leer la palabra pig o cow. Tal vez no. Porque no están todavía en todas las, no han aprendido todos los sonidos. Como aquí, they will pump, they will ring, they will jump, they will shop. Está un poquito más complicado, pero
es la misma idea. Esto les da a los lectores principiantes una sensación de un logro. En mi laboratorio de lectura es algo que tenemos con nosotros. Así es como comenzamos. Ahora, una vez que los niños conocen las vocales y las consonantes, dejen esos libros que ya son predecibles y ahora van a buscar libros que son descifrables. Todas las palabras deben de ser deletreadas y van a tener algunas de sus palabras a la vista. Imagínense con los niños. Los libros no están centellantes, ¿verdad? Hay mucho que podemos hacer con vocales cortas y este es un ejemplo muy típico que es the bat and the rat sat on a mat. The bat and a fat rat sat on a cat. The cat sat on a mat. Para nosotros es aburrido, pero para los niños es increíble porque les ayuda a leer y queremos que ellos lean así. B, at, and, a, at. Cuando ellos puedan leer esto, están listos para pasar a lo que sigue. Estas son etapas en las que tienen que pasar. Por ejemplo, esto es un poco más complejo porque pueden ver, hay una mezcla ahí, como la palabra a la vista down, step, tenemos rock, tenemos la seca ahí en esta palabra. Y aún así se puede descifrar. Y mucho de lo que está aquí va a haber algunas palabras a la vista como was, the. Lo demás es descifrable. Tenemos que salir de los libros predecibles a los libros descifrables. Una vez que hayan dominado las vocales cortas, tenemos que pasar a las vocales largas y por lo menos 30 palabras a la vista, ya pueden pasar a los libros Easy Readers. Busquen todos esos libros que dicen I can read. Ese es un muy buen lugar para comenzar. Como pueden ver aquí, pueden decir y pueden ver la I, pueden leer la LL, how y así. Aunque dice mi primera lectura, aunque diga pre-kinder, piensen en esto. Esto es realmente lo que quieres que hagan. Es lo que debemos de tener cuando queremos que lean de manera independiente. ¿Los podemos leer? Sí. Una vez que tengan esto aquí, las vocales cortas, las vocales largas, la E al final, las palabras a la vista, aquí. Aquí déjenme darles una advertencia. Sus hijos van a empezar a leer, ustedes están súper emocionados, van a Target, van a Costco y dicen, sí, agarran y todos estos libros, los paquetes. Solo porque dice nivel 1 o nivel básico, no quiere decir que van a poder leer todos los libros. Tienen que tener ustedes siempre en mente que estos niños están aprendiendo a leer. Fancy Nancy es muy popular y estos libros son para enseñar vocabulario y son muy buenos para enseñarle a leer a sus hijos. Esto es como algo. Crestfallen, desperate. Todas estas palabras son increíbles y me encantaría que nuestros niños aprendan todas estas palabras, pero no espero que mis niños de primer grado lean esto. Esto está muy difícil para los niños de primer grado, especialmente para los niños de nuestra escuela, porque solamente reciben la mitad del tiempo de instrucción en el salón de clases en inglés.
Así es que tenemos que tener esto en mente, que nuestros niños están aprendiendo inglés y alemán al mismo tiempo. Así es que para cuando su hijo vaya en segundo grado, solamente han tenido un año de instrucción en inglés. Y esto es algo muy importante que deben de tomar en cuenta porque si tienen sobrinos, sobrinas o otros amigos y están viendo a sus hijos y pueden estar un poquito frustrados o un poco preocupados porque los niños no leen como los otros. Pero si pueden, pero piensen que están aprendiendo a leer en dos idiomas de manera simultánea. ¿Sabemos eso? Así es que para la mayoría de nuestros niños de primer grado, esto va a ser demasiado difícil y los va a desmotivar. Así es que solamente tengan en mente esto y piensen cuáles son los sonidos que ellos ya conocen, las palabras a la vista, para que eso los guíe en los libros que van a comprar. Tengo muchos libros, tengo una biblioteca y les podemos prestar los libros, aunque ahorita eso no se puede hacer, pero espero que cuando regresemos a la escuela se los podré prestar, pero les puedo dar una lista de libros que van a ser predecibles. Así es que vamos a hablar un poco de los sonidos. Aquí hay algunas de las cosas que deben de tomar en cuenta para ver si su hijo no está aprendiendo. Si hay problemas en la familia que han costado mucho trabajo sobre leer, solamente esté consciente de esto. No quiere decir que su hijo también lo va a tener, pero es algo que deben de tomar en cuenta porque eso es algo que posiblemente si usted batalló para aprender a leer, también su hijo. También tenemos que entender. Les haces preguntas y no entienden. No te dicen de qué se trata. No tienen conciencia de los sonidos. Muestra dificultad para la mezcla de sonidos. No me pueden ver, pero enseñamos esto. Hacemos hacer. Entonces hago entonces hago la M, la A y la N y luego cuando digo la palabra completa pasa todo mi brazo. Y si no pueden hacer esto, no se acuerdan de los sonidos, no los pueden juntar y hacen y lo dicen mop, pero no pueden recordar la palabra. Eso es algo que debemos de preocuparnos y debemos de trabajar en ese sonido. Si tienen problemas para escribir correctamente, a veces hasta la misma palabra la pueden escribir de manera distinta, como y la misma palabra puede ser como pet, puede ser PIT, PIT, y la misma palabra la escriben de manera diferente en el mismo documento. Entonces es algo que deben de comentar con su maestro. Si tiene dificultad para la secuencia o el orden de las letras en palabras, eso es algo que también le está dando a usted una señal. Si los niños tienen problemas para eso, deben de hablar con su maestro. Si no pueden hacer una rima, si tienen problemas para pronunciar las palabras, si tienen un retraso en el habla comparado con los otros niños. Hay niños que tardan bastante en aprender a hablar. Y hay una investigación que si tienes un problema en el habla, también puede serlo difícil para leer. Si no aprende el alfabeto, los números, los días de la semana, los meses, colores. Y también